video vamos a tratar brevemente de continuar con nuestro análisis sobre la historia y la evolución de la filosofía en América Latina. En la primera parte ya vimos cómo hubo un trasplante de ismos en una forma completamente acrítica y muy discutible en los primeros siglos o en los primeros periodos de la conquista y el desarrollo de América Latina. Ahora en este video vamos a seguir utilizando el libro ya citado de Luis Enrique Orozco Silva, Filosofía número 2, que es un libro de texto para el bachillerato y que trata este tema en una forma muy clara y muy concienzuda. Y él se hace la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las características distintivas que ofrece el pensamiento filosófico de América Latina? Y agrega: trataremos de destacar los más sobresalientes caracteres y sus significados. Dice, en primer lugar, se da una similitud en la evolución. O sea, el hecho notable de que un mismo esquema de desarrollo histórico y una misma constelación de rasgos convienen en lo fundamental y la actividad desplegada durante tan largo lapso por los hombres de pensamiento de una pluralidad de países, muchas veces considerablemente alejados física y socialmente unos de otros. Así que Hispanoamérica en filosofía, como en otros aspectos de la cultura, mantiene y refuerza en lugar de debilitar su unidad como fenómeno histórico. No negamos la existencia de variantes regionales y de diferencias en los ingredientes culturales y en el predominio de ciertos modos de actuar, producto generalmente de influencias complementarias diversas. Pero no hay que hacer fuerza en nada a la narración y a la interpretación históricas para decir que en Perú, en México, en Argentina o en Chile se dan y se siguen dando los mismos periodos de desenvolvimiento filosófico, que operan las mismas influencias con efectos análogos y se producen muy semejantes frutos intelectuales. Este hecho tiene particular importancia para la interpretación del sentido de la filosofía hispanoamericana, ya que revela la existencia de factores básicos que actúan de modo constante y con fuerte efecto en la orientación del proceso sociocultural de nuestros países. Y en segundo lugar, resalta lo siguiente: otro carácter descriptivo interesante es el siguiente: nuestra filosofía ha estado vinculada siempre a determinadas áreas de actividad cultural que pueden ser suficientemente precisadas sin perjuicio de que pueda aceptarse la convergencia de varios intereses en un momento dado o en tales o cuales direcciones o autores. Es claro, en primer término, el peso de la teología en el periodo de predominio escolástico, especialmente en los siglos XVI y XVII, pero ya en el siglo XVIII, o sea, en el periodo que hemos llamado de la Ilustración, la filosofía se ligó estrechamente con la difusión, más que con la creación propiamente dicha, de la ciencia, sobre todo la ciencia natural. Esta relación cultural se desplaza luego a la política, ya en la época cercana a la emancipación, y será la predominante prácticamente a lo largo del siglo XIX, inclusive en el periodo de hegemonía del positivismo, que salvo contadas excepciones, no fue acompañado de un vigoroso esfuerzo de desarrollo científico. Así que la vinculación con la literatura, que se percibe a comienzos de la colonia en ciertos círculos platonizantes, se deja sentir también en esta etapa y a comienzos del siglo XX, en coincidencia con la creación espiritualista. El arielismo es una orientación muy representativa de esta cuestión. El panorama pues de nuestra época puede ser definido en los siguientes términos: más que todo una vinculación acentuada con las ciencias sociales, creciente acercamiento de las ciencias naturales y matemáticas, principalmente a través de la atención dedicada a la lógica y a la epistemología, y una independencia, si se quiere, entre comillas, profesional del filosofar. Esto no quiere decir que quienes hoy en día se dedican a la filosofía
no estén familiarizados con otras disciplinas y formas de actividad, sino que existiendo esta conexión, hay sin embargo más concentración en el trabajo especializado, particularmente en el magisterio. Por lo demás, la vinculación de la filosofía y otras disciplinas se ha dado en varias formas a lo largo de la historia de la filosofía occidental. El contraste más marcado que a este respecto cabe señalar con el pensamiento hispanoamericano es la ausencia de un nexo estrecho con la creación científica, que como se sabe ha sido muy importante en la evolución del pensamiento europeo y norteamericano. En tercer lugar, llama la atención que vinculado estrechamente con el rasgo anterior está el tercero que queremos destacar, o sea, la especialización y la tecnificación crecientes. Al más superficial examen de la evolución de nuestro pensamiento, no escapa el hecho de que la producción de nuestros pensadores, sea cual fuere su valor en tendencia, es hoy día resultado de un oficio adquirido, que implica métodos y técnicas particulares. El contraste con el siglo XIX y con la etapa inicial del siglo XX es patente. Se tiende hoy menos a las grandes construcciones especulativas que a buscar más en campos problemáticos reducidos, y se aspira a elaborar cuestiones tratadas con procedimientos cuyo alcance objetivo puede ser establecido sobre bases aceptables. Con respecto a la presencia de este rasgo en el filosofal contemporáneo y su ausencia anterior, puede quizás decirse con mayor exactitud que nuestra evolución intelectual no ofrece una línea de progreso continua, porque como nuestro pensar actual contrasta en este punto con el de los periodos inmediatamente precedentes, también el colonial, sometido a la severa disciplina lógica de la escolástica, resulta más técnico y más especializado que buena parte de sus sucesores, aunque predominan en él los impulsos especulativos que animaban la metafísica y la teología solamente cristianas. No obstante, la evolución en su conjunto parece indicar una clara acentuación de los caracteres señalados en los últimos años. Y como cuarto rasgo importante son las influencias ejercidas por otras filosofías nacionales sobre el pensamiento, y se pueden determinar claramente a lo largo de la historia, aquí considerada 4 influencias principales, además de otras menores. La primera sería, en primer lugar, por razones históricas obvias, hay que mencionar a España. La acción hispánica sobre nuestra filosofía es especialmente fuerte durante el período colonial. Cancelado el dominio español, esta acción decrece, pero está lejos de desaparecer, entre otras razones, por la muy poderosa de la comunidad de la lengua. Así, en el siglo XIX encontramos la influencia del krausismo, alimentado desde la península por el intensísimo movimiento que allí se desarrolló, además del tradicionalismo de Donoso Cortés y el pensamiento católico ecléctico de Jaime Balmes. Finalmente, nuestro siglo, en el siglo XX, sobrepujando a otros pensadores españoles tan notables como Unamuno, que también deja sentir su influjo, ha sido muy profundo el impacto de Ortega y del movimiento que animó desde la Revista de Occidente, reforzado más tarde por la obra de pensadores exilados en Hispanoamérica. Se puede notar, sin embargo, que tanto en el caso de Ortega como en el de los pensadores anteriores, el influjo español opera característicamente por la transmisión de las filosofías de otras naciones a España, y allá que España es vehículo más que fuente de las filosofías que pone en circulación en nuestro continente. Un caso especial a este respecto es el de la escolástica ya mencionada, que fue también esencialmente un pensamiento no español, si bien en su fase postrera recibió de España aportes sustantivos que dentro del proceso general de difusión de la filosofía católica vinieron a la América hispano-india y aún cobraron en ella cierto auge. Así ocurre con el suarismo hispanoamericano,
cuya evolución particular está todavía por estudiar. Otra influencia sobre la filosofía latinoamericana fue la influencia inglesa, en general anglosajona, que se hace percibir sobre todo a partir de la época de Ilustración, con la física de Newton, la filosofía de Locke, Adam Smith y Bentham especialmente, y se expande en las primeras décadas del siglo XIX por la cuestión del empirismo y del utilitarismo, y la gran acogida que tiene la filosofía escocesa, del common sense, de Ray, Douglas, Stewart y Campbell. Así que con el positivismo vuelve la importancia a través de la psicología de Bain, la lógica y la ética de Stuart Mill, y sobre todo de la doctrina evolucionista de Darwin y Spencer. Después de un receso de varias décadas, hoy reaparecen gracias a la atención cada vez más fuerte concedida a la lógica, a la epistemología y a las filosofías analíticas. Y añade el citado artículo. Dice, con este paso se hacen más estrechos los contactos con el pensamiento norteamericano, que antes, aparte de la lectura de William James, solo influyó indirectamente por el intermedio de las tesis liberales y de la doctrina del federalismo de Jefferson, Benjamin Franklin y Thomas Paine en la época de la emancipación, y más tarde en la prédica idealista de Emerson y las doctrinas pedagógicas de Don Dewey. Tercero, la influencia francesa. También arranca de la Ilustración en forma definida, con Descartes primero y luego más fuertemente con el sensualismo de Condillac, sus epígonos de la ideología y la filosofía política de Rousseau y otros pensadores del período de la enciclopedia. La siguiente ola de influjo francés es la del eclecticismo y el espiritualismo de la época de la Restauración, con Poussin, Jouffroy, Roger Collard, entre otros. Luego viene el impacto del positivismo a través de Comte y sus seguidores y discípulos más o menos fieles, como Little, Leroux y otros pensadores por inclinación positivista o natalista. La cuarta influencia nacional que llegó a Latinoamérica fue la influencia nacional de Alemania y la fina austríaca. Su introducción es débil en el siglo XVIII con Leibniz, más adelante con Herder y los prerrománticos, pero tiene una más profunda repercusión, me cela la obra de Karl Kraus y sus discípulos, figuras sin embargo de segunda línea en Alemania, a través de las cuales el idealismo germánico se difunde entre nosotros. Karl, quien no consigue generar un movimiento importante, influye tardíamente por mediación del positivismo y de vagas repercusiones del pensamiento neokantiano. En verdad, el único movimiento de este tipo es el mexicano, que evoluciona entre los años 30 y 40 de nuestro siglo, aunque como tema de meditación personal y como asunto de investigación académica y de cursos universitarios crece en importancia a medida que nos acercamos a la época actual. El naturalismo materialista de Boucher y Haeckel y la doctrina filosófico-pedagógica de Herbart y la psicología experimental y voluntarista de Wundt tienen asimismo un lugar en las influencias germánicas del siglo XIX. El impacto de Schopenhauer, relativamente tardío, y el de Nietzsche son también dignos de mencionarse aquí. El momento de hegemonía o de influencia más acentuada de este pensamiento en Hispanoamérica se sitúa alrededor de la década del 30, por conducto de la fenomenología de Husserl y sus seguidores y del existencialismo de Heidegger y de Jaspers. Sin embargo, otras vetas importantes de influencia germánica actual son el historicismo y el vitalicismo de pensadores como Dilthey y Simmel, el marxismo y el pensamiento socialista en general, a través de la difusión de autores clásicos de esta línea doctrinaria, especialmente pues Marx y Engels, y de ciertos nombres contemporáneos como Ernest Bloch y Herbert Marcuse, positivismo lógico y la filosofía de Wittgenstein, en la medida en que puede conocerse en esta última una cepa germánica de reflexión,
Y en fin, queda por último el psicoanálisis, tal como lo han desenvuelto pensadores como Jung y Freud con fuerte interés filosófico. Esto pues está extractado de Asa Lazar-Bondi en un artículo que se llama ¿Existe una filosofía en América Latina? Y nos muestra cómo nosotros hemos recibido la influencia europea de una forma bastante completa en todas nuestras universidades y en todos nuestros liceos. Este es pues un pequeño recorrido sobre lo que pudo haber sido la influencia europea en la filosofía hispanoamericana. Queda por dilucidar lo que fue la influencia de las sectas de filosofía llamadas sectas secretas, como la masonería, como los grupos metafísicos, que influyeron muchísimo en el siglo XIX en Latinoamérica, sobre todo provenientes de Venezuela, con Bolívar y con los demás libertadores. Pero ya eso sería un tema de videos adicionales.